El convento lúgubre tiene una atmósfera sombría y misteriosa, con paredes de piedra antiguas y ventanas altas y estrechas que apenas dejan pasar la luz. Las sombras se proyectan a lo largo de los pasillos y la vegetación trepa por las paredes exteriores, lo que añade un toque de abandono al lugar. Las monjas se mueven silenciosamente por el convento, lo que contribuye a la sensación de tranquilidad y reflexión. Una habitación lúgubre, con elementos que evocan una sensación de misterio y antigüedad. Un convento con una fachada lúgubre y misteriosa. El sacerdote, que tiene una apariencia solemne y respetable, con una vestimenta tradicional que refleja su rol espiritual, lleva una sotana oscura que le llega hasta los tobillos y un alzacuello blanco distintivo. Su postura es serena y sus manos están juntas en una posición de oración o bendición. La expresión de su rostro es de compasión y sabiduría, transmitiendo una sensación de paz y devoción. El padre Theophilus Riesinger, sacerdote capuchino, maestro de lenguas marxista y el exorcista más célebre del siglo XX, realizó 20 exorcismos entre 1912 y 1932. Su caso más notorio fue la posesión de Emma Smith en 1928, llamada Anna Eklund. Había una vez una pequeña localidad llamada Earling en Iowa, donde la vida transcurría apacible entre los campos y las iglesias. Sin embargo, bajo la superficie tranquila se ocultaba un oscuro secreto. Anna Eklund, una mujer aparentemente común, estaba siendo atormentada por fuerzas más allá de la comprensión humana. Ana, de modales suaves y devota feligrés, comenzó a mostrar síntomas extraños desde temprana edad. A los 14 años experimentó un profundo rechazo hacia los objetos sagrados y una inexplicable aversión a la iglesia. Pero eso no fue todo. Los rumores hablaban de actos sexuales inexplicables en los que Ana se veía involucrada. El sacerdote local, el padre Theophilus Riesinger, se convirtió en su último recurso. Durante meses luchó contra las fuerzas malignas que habitaban en Eklund. Los exorcismos se sucedieron, y la pequeña comunidad observaba con temor y asombro. Las paredes del convento resonaban con gritos y súplicas, mientras el bien y el mal libraban una batalla épica. Se decía que la causa de la posesión era su tía Mina, una bruja local que preparaba hierbas misteriosas para Ana. Pero había algo más. Mina era también la amante del padre de Ana, lo que añadía un matiz aún más oscuro a la historia. La lucha se intensificó. Los objetos que se movían solos, las paredes sudaban y las voces inhumanas llenaban el aire. Un exorcismo histórico que, a pesar de ser un caso bien documentado para la época, tiende a pasar desapercibido. Anna Eklund se encontró maldita y poseída por 5 demonios y sufrió meses de exorcismos que duraron 23 días, en 1928. Todo su cuerpo se desfiguró tan horriblemente que el contorno regular de su cuerpo desapareció. Su cabeza pálida, mortal y demacrada, a menudo asumiendo el tamaño de una jarra de agua invertida, se volvió tan roja como las brasas brillantes. Sus ojos sobresalían de sus cavidades, y sus labios se hinchaban a proporciones iguales al tamaño de las manos, y su delgado cuerpo demacrado se hinchó a un tamaño tan enorme que el sacerdote y algunas de las hermanas se apartaron de miedo, pensando que la mujer se rompería en pedazos. A veces, su región abdominal y sus extremidades se volvieron tan duras como el hierro y la piedra. En tales casos, el peso de su cuerpo se presionó en la cama de hierro para que las barras de hierro de la cama se doblaran hacia el suelo. Estas fueron las palabras que se narran en Begón Satán, un folleto escrito por Karl Volk que documentó un exorcismo prolongado llevado a cabo en una joven llamada Anna Eklund en 1928, muy documentada en ese momento y más tarde en la revista Time. Se alegó que había sido poseída por varios demonios, incluidos Belcebú,
Judas Iscariote y el propio Lucifer. Esta historia es negra, cuando los hechos son peores que la ficción. ¿Te animas a ir más adelante? La historia de Anna Eklund no es para los débiles de corazón. En el momento de su publicación en 1935, había sido una educación bastante aterradora y reveladora sobre la vida y las prácticas de la Iglesia Católica, soluciones más extremas a los problemas de la posesión demoníaca. Sin embargo, también es una historia que ofusca voluntariamente la historia de su tema. Hay pocos hechos precisos que detallan los primeros años de su vida de Anna Eklund. De hecho, incluso ahora su nombre no es una certeza del 100%. Ha sido nombrada como Anna Eklund, Anna Smith, y muchos informes contemporáneos simplemente la llamaron una cierta mujer de 40 años. Por traumática que fuera su historia, su nombre solo fue uno de los detalles reprimidos después de los incidentes de 1928, como un medio de protección del público que muy bien puede no haber tenido la amabilidad de estar cerca de una persona con un pasado tan extraño y potencialmente amenazante. De los precisos pocos detalles sobre los primeros años de vida de Anna, generalmente se acepta que nació alrededor de 1882, en Wisconsin. Su padre se llamaba Jacob Eklund y su madre parecía haber dejado la escena cuando ella todavía estaba en edad temprana. No hay registro de su nombre, ni a dónde había ido, o de hecho, si era el caso, lo que le había pasado. Ana era una católica practicante y devota, que asistía a la iglesia varias veces a la semana y parecía disfrutar de la ceremonia religiosa y los rituales de la religión. Ella vivió los primeros 14 años de su vida aparentemente como una niña normal para la época, aunque se rumoreaba que su padre había hecho que incluso una existencia tan simple fuera difícil para ella. Jacob Eklund fue, por lo que podemos decir, un padre difícil en el mejor de los casos. Era un borracho, y no solo estaba en contra de la práctica de la religión de Ana, sino que se burlaba abiertamente de la iglesia y sus ministros. En su lecho de muerte, mientras un sacerdote le administraba su último sacramento, se burlaba e insultaba. Sus últimas palabras fueron de odio, aunque los registros de la historia familiar no son particularmente detallados. Tomó a una amante, llamada Mina, mientras su esposa todavía estaba viva, y la mujer de su fantasía resultó ser su hermana de sangre o su hermanastra de matrimonio, y la tía de Ana. Mina tenía un fondo colorido y era bien conocida en la ciudad por tener la reputación de practicar la brujería y la magia negra. La mayoría la apodó de manera bastante directa como una bruja, y a medida que pasaba por las calles, los rumores volaban con bastante franqueza. En algún momento, entre los 10 años o 14 años de Ana, Jacob había intentado en varias ocasiones presionar a Ana para que tuvieran una relación incestuosa, aunque Ana lo había rechazado rotundamente. Esta presión de Jacob y el rechazo de Ana, como uno podría imaginar, causaron una gran cantidad de tensión en su relación, que ahora se convirtió en un lugar muy oscuro. Es alrededor de esta misma época, en los albores del siglo XX, cuando escuchamos por primera vez a Ana en cualquier detalle real, ya que también es alrededor de la edad de 14 años que Ana comenzó a actuar de manera un poco diferente. Comenzó a faltar a la iglesia, y cuando fue interrogada, contó cómo no podía asistir, cómo sentía repugnancia en la presencia del simbolismo religioso y una resistencia física que estaba creando una barrera literal, lo que le impedía entrar en cualquier edificio religioso. También había comenzado a expresar pensamientos sexualizados, actos indescriptibles. Este comportamiento fue considerado como una forma de posesión, y en 1908 el padre Theophilus Riesinger fue llamado para realizar un exorcismo, que emprendió aparentemente con éxito, el 18 de junio de 1908. Aunque este calvario de pocas menciones en cualquier historia escrita del caso, todo aparentemente salió bien, ya que de nuevo la vida de Ana cae en la oscuridad. Uno puede suponer que vivió una vida relativamente normal, aunque algo problemático. En algún momento, su padre falleció, y una vez más, a Ana le resultaba cada vez más difícil practicar su religión. Esta vez sus acciones contra su fe se habían intensificado, y se había encontrado atacando a su consejero espiritual, en un momento dado tratando de asfixiarlo. Estaba ganando impulsos compulsivos para destruir sus símbolos religiosos y estaba escuchando voces internas
que la llevaban a la desesperación. Inicialmente buscó la ayuda de médicos y después de que varios médicos calificados la hubieran observado y desprendido por estar físicamente en forma y bien durante un periodo de varios años, Ana en su lugar recurrió a lo espiritual y reclutó la ayuda de la Iglesia. Una vez, al cuidado de la Iglesia, su propio consejero pasó varios años tratando de diagnosticar y aliviar su condición y fracasando, aunque durante el periodo tomó nota de varias rarezas que le resultaron difíciles de explicar en términos naturales. En primer lugar, se observó que Ana era capaz de entender idiomas y que nunca había entendido antes y que nunca había estudiado. En particular, parecía que ahora entendía el latín, y cuando los sacerdotes le hablaban en el idioma, se decía que lanzaba espuma por la boca, enfureciéndose. Cuando los sacerdotes que la cuidaban comenzaron a sospechar que las fuerzas sobrenaturales estaban en juego, le preguntaron a la propia Ana qué pensaba del asunto. Ella estuvo completamente inconsciente y no pudo dar ninguna información sobre quién o quiénes pueden estar detrás de los presuntos problemas demoníacos que ahora le estaban haciendo la vida tan difícil. Finalmente, en 1928, y después de muchos años de estas observaciones, la Iglesia consideró formalmente que Ana estaba poseída, y una vez más, el padre Riesinger, ahora bien conocido y de confianza por su trabajo sobre los exorcismos demoníacos, fue abordado para asumir el deber por segunda vez. Es a partir de este punto que se puede construir una imagen más completa de Ana, ya que su tiempo que pasó con Riesinger fue completamente documentado. De hecho, sigue siendo hasta el día de hoy uno de los casos más documentados de exorcismo realizado por un ministro de la Iglesia Católica. Los detalles del ritual fueron presentados por el padre Joseph Steiger, un amigo a largo plazo de Riesinger, y los relatos de ambos testigos se incluyeron en un folleto titulado Begón Satán, escrito por Karl Borg y publicado en alemán en 1935, en inglés en 1973. Sus intenciones originales eran actuar como un folleto informativo que se entregaría a los seminaristas de la Iglesia para informar y educar sobre el tema de la posesión demoníaca y la práctica de exorcismo. El folleto habla de una historia muy extraña. El padre Theophilus Riesinger nació en Baviera en 1868 y creció en su pequeña granja familiar. Altamente religioso desde una edad temprana, tenía solo 12 años cuando, mientras sufría una enfermedad, decidió dedicar su vida a Dios y a la edad de 21 años se unió a un monasterio en Altötting, un pueblo que aún en día es importante punto de peregrinación después de que una estatua de la Virgen María reviviera a un niño que se había ahogado en el río en 1489. Durante su periodo en Altötting, Riesinger decidió que su futuro estaba en el sacerdocio, pero el padre provincial, que rechazó su solicitud, le negó la oportunidad. Sin perturbaciones se fue a estudiar a Sassbach y al graduarse con una fuerte recomendación en 1892 se fue a Nueva York, donde se quedó por un breve periodo antes de establecerse en Detroit, donde comenzó su vida como noviciado en 1899. Una vez completada su formación y estudios, ordenado sacerdote y terminó de nuevo en Nueva York, colocado en el monasterio de San Fidelis. Su vida dio un giro más extraño en 1912, cuando fue trasladado a Wisconsin, donde emprendió exorcismos y luchó contra espíritus malignos. Ese trabajo no estuvo exento de críticas y, aunque era muy querido en general, parece que había alguno que no estaba interesado en la cantidad de atención que atrajo a los elementos tal vez fuera de moda de la Iglesia Católica. En una breve biografía de su vida, hay un pasaje que dice: debemos añadir que había algunos, tanto fuera como dentro de la provincia, que no podían estar de acuerdo con el padre Theophilus. Creemos que es cierto que la oposición no se debió a la personalidad del hombre, sino a la naturaleza de su trabajo, más específicamente a sus exorcismos. De hecho, su vida y obra habían sido ampliamente publicadas en la prensa, ya que se había envuelto cada vez más en la práctica de la extracción demoníaca. Ningún caso había traído más la atención de los medios de comunicación en este momento que su trabajo sobre el exorcismo de Anna Eklund, que lo vio colocado en la portada de la revista Time y que ahora se cernía por encima de su cabeza
mientras se preparaba para luchar con sus demonios por segunda vez. El drama del segundo exorcismo de Ana en 1928 comenzó inmediatamente con su viaje al convento donde tendría lugar la prueba. Se había considerado apropiado que todo se organizara y llevara a cabo en estricto secreto y que Ana fuera sacada de su casa para no llamar la atención sobre sí misma y permitirle regresar a una vida normal después del procedimiento. Nadie debe saber los eventos fuera de los que están en contacto directo con Ana, o con los que trabajan y ayudan directamente con el exorcismo en sí. El padre Riesinger había pensado que había encontrado un lugar adecuado en un convento en Earling, Iowa, aunque primero necesitaba obtener permiso tanto de la Madre Superiora del convento como del párroco local para llevar a cabo el deber dentro de sus fronteras de trabajo. El párroco Steiger era un amigo a largo plazo de Riesinger, por lo que cuando se acercó, aunque reacio, estuvo de acuerdo en que si podía obtener el permiso de la Madre Superiora, entonces daría la bienvenida a que el ritual se realizara bajo su vigilancia. Este fue un acuerdo bastante falso por parte de Steiger, quien expresó sus temores de la práctica tanto a Riesinger como al obispo. Solo había llegado a un acuerdo dudando de que la Madre Superiora estuviera de acuerdo en primer lugar. Entonces estaba bastante consternado al descubrir que Riesinger, de hecho, ya había obtenido el permiso antes de su acercamiento, por lo que el padre se hizo a un lado ansiosamente y permitió que Ana fuera transportada al convento donde podría comenzar el exorcismo. Ana viajó en tren hasta el propio convento, y los sacerdotes que la escoltaron por primera vez encontraron necesario que el personal del tren fuera consciente de la situación como medida de precaución. Cuando Ana llegó a la estación de Earling, aunque está documentado que ella misma estaba muy dispuesta y feliz de solicitar la ayuda de la iglesia y someterse a un exorcismo, atacó a los sacerdotes que habían venido a conocerla. Riesinger iba a llegar al convento la misma noche que Ana, pero por otra ruta, para mantener a la pareja separada hasta que el exorcismo comenzara correctamente. Había arreglado ser conducido por Steiger, cuyo coche aparentemente era bastante nuevo y estaba en perfecto estado de funcionamiento. Sin embargo, en la noche en cuestión, el coche no arrancó, y aunque no se pudo encontrar ninguna falla mecánica, no pudo avanzar hacia la estación donde iba a recoger al sacerdote. Al llegar 2 horas más tarde, encontró a un Riesinger tranquilo, que simplemente se encogió de hombros a las complicaciones como el trabajo del diablo, quien, según dijo, hará todo lo posible para frustrar nuestros planes. Finalmente, todas las partes convergieron en el convento, y los preparativos para el exorcismo podrían comenzar en serio. En la noche del 17 de agosto, una vez que todos habían llegado y se habían instalado en su nuevo hogar temporal del convento, Ana inmediatamente comenzó a emitir un comportamiento que aterrorizaría a los ocupantes permanentes. Durante su tiempo en el convento, las monjas ayudarían al padre Riesinger con sus deberes de exorcista y cuidarían de Ana. Durante la preparación de la comida, una de las hermanas de la cocina se encargó de espolvorear agua bendita sobre la comida de Ana, antes de llevarla a su habitación y servirla para ella. Sin embargo, al entrar, Ana mostró un rasgo que ocurriría una y otra vez en los próximos meses. La mera presencia de la comida, bendecida como estaba, la enfureció, y ella comenzó a ronronear como un gato mientras se negaba a comer y siquiera un solo bocado hasta que se la quitaron y se le había traído una comida fresca. Esta reacción y conocimiento de los artículos bendecidos, a pesar del hecho de que no debería tener conocimiento de lo que había sido y lo que no había sido bendecido antes de entrar en la habitación, se convirtió en una característica, con Ana aullando y gritando como un animal. Se le describe como retorciéndose en agonía en la cama, mientras hace varios ruidos antinaturales. Este feo rugido y aullido tuvo lugar todos los días, y a veces duró horas, escribió Bob en Begonza Times. Otras veces sonaba como si una horda de leones llenas fueran soltadas. Luego de nuevo como el maullido de los gatos, el rugido del ganado y el ladrido de los perros. En consecuencia, esto aterrorizó a las monjas que estaban ayudando al exorcismo y las llevó a crear un horario rotativo que permitía a cada una trabajar solo por un corto periodo antes de poder descansar y recuperarse, lejos de los gritos.
Esto también creó un segundo problema, el de los aldeanos locales de Irling, que día a día durante las actuaciones del exorcismo podían escuchar los sonidos que resonaban desde el interior del convento de piedra y se reunían alrededor intercambiando silenciosos susurros de lo que creían que estaba sucediendo en el interior. En la mañana del 18 de agosto, el exorcismo comenzó. El padre Riesinger llegó casi de inmediato a la conclusión de que sería un asunto prolongado que abarcaría varios intentos, y este primer episodio duró 8 días hasta el 26 de agosto. Siguiendo el consejo del padre Riesinger, las hermanas habían atado los brazos del vestido de Ana para renunciar al uso de sus manos, con la intención de detener o inhibir a Ana atacando a cualquiera de los presentes durante el exorcismo. Los sacerdotes junto con el padre asistieron a misa por la mañana y luego, después de armarse con sus diversos símbolos sagrados, se fueron hacia la habitación de Ana para comenzar el exorcismo. Tan pronto como Riesinger comenzó a recitar los nombres de la Santísima Trinidad, Ana saltó de la cama, resbalándose por las manos de las hermanas que asistían al ritual y aterrizó, según lo documentado y presenciado por 3 sacerdotes y varias monjas, en la parte superior de la puerta, del lado de la pared donde se aferró, escupiendo gruñidos y murmurando. Todos los presentes tardaron un momento en recuperar la compostura antes de trazarla y acostarla de espaldas en la cama, y se podría pedir más ayuda para ayudar a mantener a Ana en el marco de la cama para que no pudiera repetir el truco. Aunque Ana no había comido bien durante semanas, en absoluto durante los días del exorcismo, comenzó a hacer espuma en la boca, vomitando grandes cantidades de sustancias. A veces esto se describía como un fluido y otros como objetos físicos reales como hojas de tabaco y especias. Según se informa, solo había tomado una cucharadita de agua y leche en las mañanas de los exorcismos. Sin embargo, durante el ritual en sí se decía que vomitaba hasta 20 o 30 veces al día. A estas extrañas expulsiones, a veces escritas como cantidades que eran, humanamente hablando, imposibles encajar dentro de un ser normal. A lo largo de todo esto, la habitación se llenó de un hedor asqueroso y Ana permaneció en coma, con los ojos y la boca cerrados, aparentemente completamente inconsciente de ninguna conmoción o suceso físico. En su estado de coma, con los labios sin mover, hablaba en varios idiomas, predominantemente latín, alemán e inglés, mientras que en otras ocasiones se le describió como comunicándose como los ahora familiares gruñidos bestiales y los murmullos demoníacos. Los espíritus malignos simplemente hablaban de una manera audible desde algún lugar dentro de ella. A través de estas ráfagas de discurso, Riesinger aprendió todo tipo de detalles sobre las presencias demoníacas con Ana y llegó a la conclusión de que estaba poseída, no solo por un demonio, sino por 5, los de su padre Jacob y su amante Mina, que ahora aparentemente residían en el infierno junto con Belcebú, Judas y el propio Lucifer. Junto a los principales había decenas de otros demonios menores que llegarían en manadas, gritando y gruñendo uno encima del otro hasta que pudieron ser expulsados por los exorcismos de Riesinger. Este proceso de batalla continuó durante 8 días hasta que el grupo temió por la vida de Ana, ya que se demacró y se puso pálida. El 26 de agosto, se consideró necesario romper los procedimientos y comenzar de nuevo después de que Ana y todos los presentes se les hubiera dado tiempo para recuperarse y renovar sus convicciones para las nuevas batallas que se avecinaban. Fue solo después de que cesaron los exorcismos que Ana volvió a abrir los ojos y volvió a un estado de vigilia normal. El segundo exorcismo comenzó el 13 de septiembre y esta vez duró otros 7 días. Esta vez, el grupo pudo averiguar más detalles de los demonios que poseían a Ana, lo que la llevó al frenesí. Cuando se le hablaba por separado, cada demonio respondía a Riesinger en el idioma al que se le dirigía, y Riesinger teorizó que había sido capaz de controlar cualquier idioma que quisiera. El primero en ofrecer pistas sobre por qué estaba presente fue Belcebú. Le dijo a Riesinger en frases rotas y sinuosas que era él quien había poseído a Ana desde los 14 años y que había sido objeto de su posesión inicial cuando era niña. Satanás le había encargado de llevar a cabo su tarea, y fue el padre de Ana, Jacob, quien había ordenado a Satanás que poseyera a su hija, maldiciéndola por su falta de voluntad para cometer incesto con él en su vida. Luego vino Judas,
Cuando Riesinger preguntó al demonio: ¿Eres tú, Judas Iscariote? El antiguo apóstol respondió en tonos alargados: Sí, yo soy el único. Esta voz llegó como un shock para las hermanas que existían, que huyeron de la habitación y se quedaron temblando de miedo, incapaces de volver a entrar en la recámara durante algún tiempo. Judas explicó que fue su cargo de Lucifer torturar a Ana y llevarla al suicidio para llevarla a la desesperación, para que se suicide y se ahorque. Ella debe conseguir la cuerda, debe irse al infierno. Él respondió, llena de tanto odio y rencor tan amargos que superaron con creces todo lo que había sucedido hasta ahora. Su comportamiento hacia el Santísimo Sacramento era indescriptible. Ella escupía y vomitaba de una manera horrible para que tanto el padre Teófilos como el párroco tuvieran que usar pañuelos constantemente para limpiar la saliva del hábito y la silla. Debido a sus indignas comuniones, estaba claro que el Santísimo Sacramento, el pan de la vida eterna que debería haber sido fuente de su salvación eterna, resultó ser para su condenación eterna, porque ella trató de llegar al Santísimo Sacramento con una ardiente venganza y odio. Estos detalles se ofrecieron en fragmentos rotos y conversaciones destrozadas, y a lo largo de todo, la horda de demonios menores rompía en la corriente de cuestionamientos con sus aullidos y protestas de dolor y sufrimiento. Mientras estos interrogatorios estaban en marcha, el extraño comportamiento de Ana continuó. A veces se volvió tan ligera en su cuerpo que parecía levitar por encima de la cama, y en otras tan pesada que el peso aplastó las sábanas, doblando las patas de la cama con marco de hierro. Habló de sus pecados, por los que nunca había confesado. Los presentes continuaron temiendo por su vida a medida que su cuerpo se puso rojo e hinchado en la medida en que era irreconocible, y todos temían que estallara, solo para que luego se volviera demacrada y pálida, difícil de tocar. Sus extremidades se estiraron y se alargaron, y sus labios se hincharon en comparación con el tamaño de sus manos. La habitación se convirtió en un pozo lleno de dolor, de desesperación, y nadie podía quedarse durante ningún periodo de tiempo. Una vez más, el exorcismo se estancó, y el 20 de septiembre, después de otros 7 días de ritual, se suspendió por temor a la vida de Ana y la salud de los presentes. Fue alrededor de esta época que todo el asunto estaba cargando mucho al padre Stenger, que había sido burlado por Lucifer en su intento de volverlo contra Riesinger. A estas alturas ya había llegado a dudar de su participación en el caso, y en un sentido de presentimiento cayó sobre el sacerdote que, como resultó, no era del todo infundado. A lo largo de los periodos de exorcismo, los muchos demonios que hablaban a través de Ana regañaban y torturaban a los presentes, y ninguno recibió más de estas burlas que el padre Steiger. Le resultaba difícil dormir por las noches, y habló de cómo las ratas se rascaban en sus paredes noche tras noche, o de cómo su habitación vibraba y retumbaba. En ambos casos, una vez que había orado y se había equipado con sus símbolos religiosos, los problemas cesarían. Pero los disturbios prolongados habían comenzado a afectar su bienestar. Expresó sus agitaciones directamente con Riesinger, que había sido un amigo de toda la vida de Stenger, pero cuya presencia ahora provocó un sentimiento de molestia para el problemático párroco. Riesinger, como de costumbre, lo tomó todo con calma, asegurándole que no era más que el trabajo del diablo y que estaba trabajando para desalojar su relación. No del todo aliviado, Stenger continuó a regañadientas en su ayuda, y así fue que una noche durante el segundo periodo de exorcismos que Lucifer fue capaz de llevar a cabo una amenaza, esta vez directamente sobre su vida. No había sido inusual que Stenger ni todos los presentes escucharan discursos prolongados que contenían amenazas en un momento. El diablo le había dicho a Stenger cómo se repetiría de su participación una vez que la parroquia se volviera contra él, y el titirineo del diablo. Incitaré a toda la parroquia en tu contra, dijo el diablo. Te calumniaré de tal manera que ya no puedas defenderte. Entonces tendrás que hacer las maletas e irte avergonzado y arrepentido. En esta ocasión, sin embargo, las amenazas que vinieron del demonio eran de una naturaleza diferente. No puedo dañar a Dios directamente, pero puedo tocarte a ti y a su iglesia.
Solo espera hasta el final de la semana cuando llegue el viernes. El demonio siguió su sentencia de manera ominosa. Ese mismo viernes, el párroco fue llamado a una visita a su domicilio dentro de la parroquia para leer los últimos sacramentos a una mujer moribunda. La familia se ofreció a recoger al sacerdote y llevarlo a su casa, pero encontró que su coche no podía arrancar y por lo tanto con el máximo cuidado debido a la amenaza del diablo que yacía en el fondo de su mente, Stenger hizo sus preparativos, rezando por un viaje seguro y despidió en su propio coche a la casa de la mujer moribunda. Había conducido la carretera 100 veces antes, y esto le dio una forma de confianza, pero aún así condujo con la máxima precaución en su viaje de regreso. Sin embargo, una nube negra apareció en la carretera que tenía delante en el mismo momento en el que había conducido sobre un largo puente que se colectaba sobre un profundo barranco. El coche se estrelló contra las barranquillas del puente. Se volcó y se quedó colgado sobre el borde precariamente equilibrado y dejando a Stenger inclinado sobre el borde un momento de la vida o la muerte. Por suerte, no había sufrido ninguna lesión física grave y pudo salir de debajo de los restos, donde fue recibido por un granjero local que había oído el accidente y fue conduciendo a la escena para ofrecer ayuda. El granjero llevó a Stenger primero a los médicos que lo declararon afortunado y en forma, y luego de vuelta al convento. Cuando Stenger entró en la habitación que contenía a Ana, el diablo llenó la habitación de risas. Ciertamente lo mostré hoy. ¿Qué pasa con tu nuevo auto? ¿Ese coche dandy que se rompió a pedazos te sirve bien? Durante el resto del exorcismo, el diablo repetiría el incidente a Stenger, amenazándolo con estar listo para mucho más diversión. Según Satán Begón, del 15 al 22 de diciembre, el final, el 15 de diciembre de 1928, el grupo comenzó lo que se convertiría en la tercera y última sesión de exorcismos. Como de costumbre, el hedor, los gruñidos y los insultos continuaron como se esperaba. Desde la mañana hasta la noche lucharon con las entidades demoníacas. Stenger se consideró novato, incapaz de estar presente durante gran parte de la sesión final, habiendo llegado a un punto de quiebre. Se encontró con otro trabajo en toda la parroquia y se mantuvo alejado durante largos periodos, pero ayudó a Riesinger cuando pudo. Durante los últimos 2 exorcismos, muchos de los demonios menores habían sido expulsados, y ahora se esperaba una batalla final entre el exorcista y los 4 principales perpetradores de la posesión. Riesinger, sintiendo la victoria, se encargó de continuar los exorcismos a lo largo de las noches y durante 3 días y noches. Continuó los rituales sin parar. A muchos les preocupaba que se derrumbara y le dio su apariencia la de un cadáver andante. Había gastado cada onza de su energía y finalmente el 22 de diciembre hizo un gran avance, cuando Ana salió de la cama levitando de modo que solo sus tacones apenas tocaban las sábanas. Agotado, Riesinger ordenó a los demonios al infierno. Riesinger admitió más tarde una visión de la habitación rodeada en llamas con Lucifer y Belcebú de pie en la esquina, hirviendo de rabia por su incapacidad para agredir al sacerdote. Describió a Lucifer como alto, con piel negra enmarañada en su cuerpo inferior y con al final de la visión, la habitación tembló, hoy retumbó con una gran energía, antes de quedarse en silencio. Ana se derrumbó de nuevo sobre la cama, abrió los ojos y sonrió diciendo, simplemente, mi Jesús, misericordia, alabado sea Jesucristo. Los demonios se habían ido y con eso el exorcismo terminó. Todo lo que guardaba de los meses de lucha era un odor asqueroso que impregnaba toda la habitación. Según se informa, durante los siguientes meses y años, la vida de Ana volvió a la normalidad. Continuó practicando su fe con solo unas pocas posesiones pequeñas y ninguna que no pudiera manejar sola. Como última palabra en el folleto, Teresa Wegerer, ama de llaves del padre Steger, dio el siguiente testimonio. Fui testigo de casi todo el periodo del exorcismo del caso de posesión de Irling, y puedo decir sinceramente que los hechos mencionados en Begón Satán son correctos. Algunas de las escenas fueron aún más aterradoras de lo que se describe en el folleto.
No hay la más mínima duda en mi mente de que los demonios estaban presentes y nunca olvidaré las escenas horribles, viles, sucias, mientras viva. Las descripciones y los relatos de los testigos del exorcismo de Anna Eklund suenan a veces extrañas y otras completamente fantásticas, en la medida en que cualquier persona escéptica podría entender. Sin embargo, ya sea que lo creamos o no, es un asunto para cada uno de nosotros personalmente. Sigue siendo fascinante tanto en su capacidad para conceptualizar un aspecto abstracto de la fe y la psicología, como en la gran cantidad de atención y escrutinio internacional que obtuvo el caso. Incluso 80 años después, su exorcismo sigue siendo un caso fundamental y ha influido en generaciones de ficción y medios de comunicación populares sobre el tema. En lo que respecta a Anna Eklund, después de su terrible experiencia parecía haber sido finalmente capaz de dejar de lado sus posesiones demoníacas y haber desaparecido a la historia con solo unas pocas líneas cortas de tranquilidad, de que durante el resto de su vida ya no sufrió con influencia demoníaca y aparentemente vivió sus días pacíficamente y capaz de abrazar su fe católica. Riesinger continuó con su trabajo como sacerdote en la Iglesia Católica, llevando a cabo sus deberes más estándar junto con los exorcismos hasta el 9 de noviembre de 1941, cuando falleció pacíficamente a la edad de 73 años.